Primero vamos a sacar la rueda. Así podemos acceder a la campana, que es lo que tenemos que sacar. Ahora con una pinza pico del oro vamos a retirar la copa que cubre la tuerca corona. Los frenos se hacen de a pares, así que vamos a tener que llevar las dos campanas para rectificar. Así que vamos a usar un caballete de este lado y del otro lado vamos a usar el cricket. Bajamos el cricket para usarlo del otro lado. Ahora tenemos que sacar la chaveta que detiene la tuerca corona. Para eso tenemos que cerrar las patas de la traba y tirar para arriba con una pinza pico del oro o un alicate. Ahora tenemos que aflojar la tuerca corona y sacarla por completo. Tenemos que ayudarnos con un trapo viejo porque esta parte va engrasada para lubricar el rulemán. Ya que tenemos la tuerca afuera, podemos tirar de la campana para sacarla. Tenemos que tener en cuenta que va a salir la arandela y también va a salir el rulemán que está en el medio. En este caso, sin ningún esfuerzo, tiramos hacia afuera y sale todo completo. En caso de que no salga, quiere decir que hay una ranura en la campana y vamos a tener que aflojar el freno de mano para que pueda salir. Este modelo de campana tenemos una arandela que va a sostener el rulmán externo y del lado adentro tenemos, como se puede ver, un retén de goma que va a impedir que salga el retén del lado adentro. Esto está pensado así para que no se escape la grasa y manche toda la parte interna de los frenos de la campana. Como podemos ver en la campana, tiene una leyenda del máximo de diámetro permitido y en caso de que se nos hayan gastado las zapatas, podríamos llegar a verificar esto y reemplazar solo las zapatas. Acá podemos ver que todavía tiene zapata porque esto se reemplazó y vemos que el cilindro no está perdiendo de ninguno de los dos lados. Igualmente lo vamos a cambiar. Como vamos a llevar las dos campanas a rectificar, tenemos que hacer exactamente lo mismo del otro lado. Esta parte lo voy a adelantar porque no cambia nada. Si van a sacar el rulemán, recuerden que es cónico y la parte más grande va del lado de la arandela. Si vemos que el cilindro pierde de alguno de los dos lados, tenemos que reemplazarlo. Acá podemos ver por qué frenaba tan mal y por qué no pasó la BTV. En este caso la rectificadora nos va a pedir también las zapatas y va a ser una sobremedida cuando hace la rectificación de la campana, así que también tenemos que sacar las zapatas. Así que sacamos el resorte superior. Sacamos este alambre que traba el mecanismo de ajuste. Sacamos este resorte. Sacamos el resorte inferior. Tenemos que sacar el mecanismo de ajuste de las zapatas. Como vemos tiene unos dientes y simplemente se enrosca para que se achique y se puede sacar. También tenemos que sacar la chapita que lo ajusta, donde va agarrado el resorte y también va el alambre que lo aprieta. Tenemos el mecanismo que ajusta las zapatas. Ahora tenemos que sacar las trabas que sostienen las zapatas. Para eso, con una mano sostenemos la parte trasera y con la otra, con la ayuda de una pinza, giramos y podemos sacar la traba que va apretada por el resorte. Y ya tenemos afuera la primera zapata. Ahora sacamos la otra trabita y ya nos quedó liberada la segunda zapata. Para sacar esta zapata necesitamos desengancharla del freno de mano. Y ya tenemos la zapata completamente afuera. El estado de los rulemanes es deplorable. Vemos que la grasa está súper negra y convendría lavarlos en nafta y cambiarles la grasa. Así nos tiene que quedar la campana para llevar a rectificar. Las campanas son bastante pesadas, así que las vamos a tener que llevar en auto. Ponemos un trapo viejo para no mancharnos, damos una servilleta para no ensuciarnos y la llevamos al auto. Así nos tiene que quedar rectificada la campana. Y ya que estamos, tenemos que comprar el retén interno. Acá podemos ver que la zapata tiene una sobremedida para adaptarse a la campana rectificada. Las dos campanas se tienen que rectificar al mismo tiempo. En mi caso vamos a cambiar también el cilindro. El piquito que vemos de bronce es el purgador. Como se puede ver en el tacho, vamos a lavar con nafta todos los rulemanes y también la parte donde va a ir apoyada la campana.
Para aflojar el tornillo del purgador y el tornillo que sujeta el cilindro vamos a necesitar una llave 8 milímetros. Para aflojar las líneas de frenos vamos a necesitar una llave 9 o 10 milímetros, según el auto que tengan. Ahora tenemos que cambiar el cilindro viejo. Tenemos que desenroscar la línea de freno. Tenemos que tener en cuenta que va a empezar a caer líquido de freno, entonces tenemos que poner un trapo o un recipiente para levantarlo. Una vez que tenemos la línea de freno completamente afuera, tenemos que sacar el tornillo que sujeta el cilindro. Cuando vemos que queda suficientemente flojo, podemos sacarlo con la mano. Cuando sale completamente el tornillo, simplemente sacamos el cilindro. Ahí podemos ver de dónde va sujetado el cilindro. Tengan cuidado con el cilindro viejo porque todavía está lleno de líquido de frenos. Acá tenemos el cilindro nuevo y lo tenemos que poner en la misma posición en la que iba el otro. Vamos a empezar por poner la línea de freno. Arrancamos apretándolo con la mano y después apretamos con la llave. Y después hacemos lo mismo con el tornillo que sostiene el cilindro, que es 8 milímetros. Verificamos que haya quedado bien apretado el cilindro y listo, cilindro colocado. Después de secar todo con un trapo, vamos a empezar poniendo la zapata que va enganchada al freno de mano. Ahora tenemos que poner la trabita que habíamos sacado por atrás y la apretamos con una mano, ponemos el resorte, con una pinza pico de loro, apretamos hasta que ingresa la traba y giramos. Ahora ponemos la trabita del otro lado, ponemos la otra zapata. Ponemos el resorte, ponemos la otra trabita, empujando y girando. Ponemos el resorte inferior con la ayuda de una pinza. Ponemos el regulador de las zapatas. Para hacerlo entrar tenemos que achicarlo. No importa la regulación que quede ahora porque igual después se va a tener que volver a regular para que ingrese la campana y frene bien. Ahora vamos a poner la chapita que regula el mecanismo y el segurito que va a un costado para sujetarla. Ahora ponemos el alambre que también sujeta la chapita y ponemos el resorte superior. Ahora ponemos el resorte que va desde la chapita hasta la parte inferior de la zapata. Ahora le pegamos un par de golpecitos con la mano y de ser necesario cerramos o abrimos el separador de las zapatas. Y ahora tenemos que poner la campana, pero antes tenemos que tener lavado el rulemán, verificar que esté en buen estado y que gire bien sin hacer ruido. Lo engrasamos bien y lo giramos para que ingrese bien la grasa. Ponemos el rulemán en la campana. Y ponemos el retén, que es lo que va a impedir que la grasa se salga y que ensucie todo. Ahora podemos colocar la campana. Y la hacemos girar para ver si quedaron muy apretadas las zapatas o muy flojas. Si vemos que gira demasiado o muy poco, hay que sacarlo y volver a regular hasta que obtengamos una regulación perfecta. Tiene que quedar con una pequeña resistencia al girar, pero no demasiado. Nos vamos a ayudar de un destornillador y vamos a girarlo hacia un lado o hacia el otro, según haya quedado muy duro o muy blando. Volvemos a probar la campana y la giramos para ver cómo queda, y en mi caso quedó perfecto. Ahora tenemos que engrasar el rulemán que va del lado de afuera de la campana y colocamos el rulemán en la campana, la parte grande del lado de afuera. Quitamos el exceso de grasa al poner el rulemán, ponemos la arandela, que tiene una muesca así que no puede entrar mal, y colocamos la tuerca corona. Ahora tenemos que apretar la tuerca corona. El manual dice 175 Nm, pero eso es demasiado, son como 17 kilos. Al principio lo vamos a apretar lo más que podamos, despacito, como para que asiente. Una vez que lo apretemos bastante y asiente, lo vamos a aflojar y vamos a hacer girar la campana. Y mientras la hacemos girar, lo apretamos como para que permita un libre movimiento, pero que no quede completamente flojo. Y mientras giramos la tuerca, vamos a ver para que nos quede justo el agujero, como para que podamos poner la chaveta. Cuando la chaveta esté adentro, le doblamos las patas hacia afuera para que no se pueda salir. Con la ayuda de un martillo las terminamos de doblar para que pueda entrar la tapa que cubre la grasa para que no se salga y además impide que ingrese toda la suciedad. Ahora ponemos la tapa y procuramos girar la campana para ver si se sale o no. Si se llega a salir,
quiere decir que está torcida y vamos a tener que enderezarla, o mejor aún, compramos una nueva y la cambiamos. Si el freno de mano llega a quedar apretado, tenemos que poner una pinza de fuerza en un lado, en el cable que aprieta el freno de mano, y aflojamos con una llave. Y ahí lo regulamos a la distancia que queremos. Esto pasa porque las zapatas son nuevas y ocupan más espacio. Una vez que queda regulado a nuestro gusto, sacamos los caballetes, ponemos la rueda, ponemos los bulones con la mano, apretamos los bulones y bulón de seguridad apenas apretado porque si no después no lo afloja nadie. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y si quieren saber cómo purgar los frenos, va a haber un video aparte. Muchas gracias.